Diana, un gusto encontrarnos en esta sección de la Red de Estudios Rurales sobre Familia, Infancias y Juventudes. Inauguramos lo que sería la sección de novedades editoriales. El propósito es que nos puedas compartir, comentar algunas reseñas sobre tu libro, ¿sí? Sobre cosechar, cuidar, trabajo y género y lucha en la cosecha de yerba mate. Sintéticamente, te hacemos una presentación y agradecemos desde ya tu cordialidad y tu participación. Diana House cursó el programa de posgrado en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones, es doctoranda. Además, es profesora y licenciada en Historia y sus líneas de investigación articulan una perspectiva relacional de género con el mundo del trabajo rural y urbano, especialmente en la labor tarefera, es decir, la cosecha de yerba mate. Es editora de revista, columnista editorial y ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y libros en sí. Bueno, Diana, tenemos algunas preguntitas, ¿sí?, para las que girará esta conversación, esta reseña de tu producción, y destacamos nuevamente y agradecemos tu colaboración. Lo primero que nos interesaría que nos comparta es ¿de qué trata tu libro? Bueno, buen día, Janet. Bueno, muchas gracias por este espacio y por invitarme a compartir lo que fue una producción, ¿no?, de este ensayo histórico. El libro, que lo tengo aquí, que se llama, bueno, como ya lo presentaste, ¿no?, Cosechar y Cuidar, es un ensayo que forma parte de una colección. La colección se llama Puntos de Fuga, Historia de las Mujeres y Estudios de Género, donde participamos distintas investigadoras e investigadores de distintos puntos del país, ¿no?, de distintas universidades. Habían trabajos de historia, trabajos de sociología, antropología, filosofía y demás. En mi caso, yo particularmente opté por esta temática que a mí me interesa mucho porque soy nativa, local, inmersa desde muy niña, ¿no?, en todo este mundo, en esta problemática de la yerba mate. El libro Cosechar y Cuidar trata desde una visión histórica la participación femenina en la cosecha de yerba mate. La tarefa, como se denomina la actividad de cosechar, ¿no es cierto?, la realizan varones y mujeres en las mismas condiciones de explotación, ¿no es cierto? Los varones son conocidos como tareferos y las mujeres son conocidas como tareferas. Históricamente existía únicamente la figura del varón, que era conocido como mensú. Las mujeres, en cambio, aparecían en la historia como ayuda familiar o directamente como la mujer de o huaynos, ¿no es cierto? Que era históricamente también como se denominaba a las ayudantes o los ayudantes que eran los niños y las niñas. Así que podían ser huaynas, las mujeres, o huaynos, los niños y las niñas. Lo que me atrapó, sobre todo para trabajar esto, es que como estudiante, también local y nativa, ¿no?, en las carreras de grado de Historia en la Universidad Nacional de Misiones, cuando veíamos la historia de los agentes sociales que cosechaban yerba mate, veíamos una historia únicamente masculina, cuando la realidad local nos demostraba día a día que las mujeres no solo eran un agente presente y activo, sino que también históricamente aparecían en los documentos. En las carreras de grado veíamos documentos, por ejemplo, un informe de un inspector de Estado, José Elías Nicholson, donde habla claramente, incluso le dedica un capítulo, a pesar de que tenga solo 2 páginas, de las mujeres, el trabajo de mujeres y niños, ¿no? Pero cuando veíamos ese material en la carrera, lo leíamos como únicamente masculino, o sea, es decir, que aparecía la figura del mensú, que era destacada. ¿Por qué? Porque es una actividad masculinizada pese a la presencia activa y numerosa de las mujeres. Entonces me interesé por saber desde, primero, insertar a las mujeres en la historia, pese a su categoría de ayuda familiar. Para eso realicé un rastreo por distintas fuentes, hemerográficas, documentos históricos, también he realizado numerosas entrevistas,
trabajado en distintos espacios rurales de la provincia de Misiones en este rastreo de la presencia femenina y cómo han sido presentadas para reinsertarlas en la historia. Luego, a partir de documentación estadística y también hemerográfica, pudimos advertir que a partir más o menos de la década del 90, las mujeres empiezan a presentarse como trabajadoras de la yerba mate, es decir, ya no como ayuda familiar que recibían remuneración por sus pares masculinos, ¿no? Sino que como trabajadoras directas. Ahí hicimos un análisis político, social, económico, bueno, a partir de distintos factores es que estas mujeres pasaron a ser protagonistas activas de su historia reconocidas como trabajadoras, ¿no? Bueno, titulamos al libro Cosechar y Cuidar, digo titulamos porque forma parte de una colección, ¿no es cierto? De esta colección de puntos de fuga. Lo titulamos así porque históricamente las mujeres han experimentado los trabajos productivos, que es el de cosecha de mate, domésticos y de cuidados en los mismos espacios. Por si no se conoce, la actividad yerbatera tiene su fecha prefijada con anterioridad, es decir, que ocurre más o menos de los meses que van de abril a septiembre. Incluso se puede extender hasta octubre. Y también existe una safriña de verano, que consiste más que nada en la limpieza. Bueno, para la actividad de cosecha se empieza a cosechar ni bien haya luz suficiente y los trabajadores y las trabajadoras se trasladan a los campamentos yerbateros. Por 15 días acampan. Históricamente lo hicieron a la intemperie o con carpas improvisadas de polietileno, pero actualmente es cada vez menor ese tipo de acampe, ¿no? Sino que ahora se provee por ahí a los trabajadores con algunas casillas más precarias, pero casillas al fin. Y las mujeres en esos campamentos debían trasladarse con los niños y las niñas y alternar su trabajo de cosechar con el cuidado de los hijos y las hijas. Es decir, que la mamá que tenía que amamantar paraba de cosechar para amamantar. A la vez la que tenía algún niño o una niña pequeño, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 años, los tenían cerca en una hamaca improvisada con unas bolsas o en una cajita de las cajas conocidas de las verdulerías, ¿no? Que son conocidas como cajas de manzana, cajas de naranja. Bueno, ahí se tenía a los niños para tener un control directo, ¿no? Que para no estar expuestos a serpientes, avispas, arañas, ¿no? Estamos hablando de lugares donde hay montes, conocidas también regionalmente como capueras, ¿no? Que son muy altas y están todos estos peligros de la naturaleza. Entonces las mujeres tenían que alternarse constantemente y cosechaban entre pares, entre mujeres, con los niños y las niñas. En cambio, los varones tenían sus propias cuadrillas y cosechaban entre ellos. A la vez, a la vuelta de la cosecha, ¿no? Las mujeres en el campamento tenían que realizar distintas actividades domésticas, preparar el fuego, cocinar. Estamos hablando, ¿no? de condiciones muy precarias de reproducción en general, lo que también agrava la situación laboral y no tiene un fin, ¿no es cierto?, más que en el descanso de dormir unas pocas horas. Ahí es donde tenían que preparar la comida, el fuego, comidas regionales, que también muy basadas en carbohidratos, harinas, conocidos como reviros, chipamasadas, son todas comidas regionales. El cuidado de los niños, buscar agua para bañarlos o bañarlos en algún arroyo cercano, es decir, estos trabajos, ¿no?, productivos, domésticos y de cuidado se experimentaban al simultáneo, lo que provocaba una sobrecarga para las mujeres, que incluso algunas no la veían de esa manera, ¿no?, sino que simplemente era la vida misma la que estaba en efecto. En cambio, los varones, si bien también estaban sometidos a las mismas condiciones sociales, ¿no?, y estructurales de existencia, la carga sobre los trabajos domésticos y de cuidados era menor. ¿Por qué le pusimos trabajo, género y luchas en la cosecha de yerba mate? Porque a partir del año 2000, 2001, 2002, surgieron las primeras acciones colectivas de protesta tarefera, donde las mujeres tuvieron un rol activo y protagónico, porque eran las que iban al frente, experimentaban en su cuerpo lo que era la maternidad múltiple y temprana, se hicieron presentes, incluso adquirieron una especie de sensibilismo
y sensacionalismo, ¿no?, local, donde aparecían en los medios, en los periódicos, en los distintos medios locales, las mujeres con sus rostros maltratados, sus pieles curtidas, con niños descalzos, desnutridos. Entonces, niños y niñas, ¿no?, desnutridos y desnutridas. También se insertó a partir de estos años la problemática de los embarazos infantiles y adolescentes, niñas de 12, 13 años embarazadas, pariendo en la plaza. Entonces, a partir de esos años y a partir de estas acciones colectivas de protesta, protagonizadas principalmente por mujeres, se pudo insertar en la sociedad local aquí la problemática de los trabajadores y las trabajadoras. Recién a partir del año 2000, 2001, 2002, ¿no? Depende de los 3 años, donde las mujeres y, bueno, sus familias en general, también los varones, se trasladaron de distintos puntos rurales de la provincia hacia la capital y protestaban frente a la Casa de Gobierno, ¿no? Como figura emblemática de lo que para los actores y las actoras era el Estado, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esos años se hizo conocida y a partir de esos años, sin descansar, año tras año, hubieron distintas acciones colectivas de protesta, protagonizadas por mujeres. Pese a ello, cuando yo cursé, bueno, estas cátedras que comentaba en la carrera de Historia, todavía hablamos de la figura masculina, ¿no? Cuando en la vida misma eso no se aplicaba. Entonces eso me llevó, como historiadora, a hacer esta indagación que va desde el pasado al presente, desde el presente al pasado, adoptando distintas herramientas, ¿no?, que me permitan comprender mejor esta problemática y este fenómeno. Bueno, muchas gracias, Diana. Justamente pudiste reconstruir todo este itinerario de investigación y lo que motorizó la elección de ese problema, ¿sí? La decisión teórica, política, justamente, y el anclaje regional de tu trabajo. Nos gustaría que si nos podés compartir algún fragmento de tu libro, de lo que vos te parezca significativo para mostrar, digamos, compartirnos un poquito más de tu trabajo. Invitamos a la lectura de esta producción tan rica, tan potente, tan política, con tanto y tan histórica también, y vinculada a las temáticas que nos convocan, justamente las familias, las mujeres, las juventudes, en los espacios rurales, en este caso de la provincia de Misiones. Bueno, gracias, Janet, muy acertada tu pregunta. Justo estaba pensando en compartirles un fragmento de una entrevista de una de las mujeres protagonistas de estas primeras acciones colectivas de protesta, ¿no? Hasta el año ya 2015, 2016 aproximadamente, se solía asociar a los tareferos y las tareferas como que no protestaban por los reclamos propios de su clase, sino que lo hacían en base a los productores de yerba mate, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras son obreros, obreras rurales, ¿no es cierto? Entonces me pareció interesante comentarles que una de las trabajadoras que fue protagonista dijo, ya no más, hasta acá llegué cuando un colono, bueno, son uno de los grandes productores de yerba mate, ¿no? También puede ser asociado como pequeños empresarios y demás. Un colono en una protesta yerbatera donde se encontraba donde se encontraban distintas familias tareferas, ¿no? Mujeres, varones y niños y niñas. Un colono les acercó una bolsa donde las familias creían que ahí contenía carne, ¿no? Para poder hacer un guiso en una olla popular. Pero lo que este colono les acercó fueron distintos cachorros muertos, distintos perros muertos, ¿no? Esta familia tomó esto como un insulto, como otra vez sus derechos vulnerados, que ellos no podían protestar, sobre todo plantearon la humillación, hasta acá llegó. A partir de eso y a partir de estas palabras, esta mujer y sus familias en general, y hoy también son actoras muy conocidas a nivel local, fueron y pudieron charlar esto y comentar esta problemática en los distintos programas radiales y demás. Pero lo que más me impactó en sí es
que estas familias se sintieron despreciadas y sintieron también que lo que para los colonos, ¿no? Para quienes trabajaron año a año, 12, 13, 14 horas diarias, lo que estos colonos, ¿no? Interpretaban que para sus hijos les correspondía esto, perros muertos. Entonces, esta humillación a la que se sintieron parte hizo que sus voces se volvieran voces transgresoras en estas acciones colectivas de protesta. Eso me parece que si bien es muy fragmentado lo que pueda comentar en un análisis más integral, es importante para conocer porque viene esta historia de más de un siglo, ¿no es cierto?, con estos trabajadores humillados desde los productores y las productoras. Digo productores en general porque mayoritariamente son varones, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diana. Y realmente es sumamente conmovedor escuchar todo lo que estás contando, tu proceso de investigación y cómo también colaboramos desde el mundo académico a la visibilización, a la problematización, lo que estás comentando de, bueno, la figura de la mujer cuando emerge, las luchas, y a mostrarlas a nivel nacional, a nivel regional, de este proceso de transformaciones que estamos atravesando. Así que, bueno, muchas Bueno, gracias. gracias a vos, Janet, y sobre todo me parece muy importante que como nativos, como locales, no vemos lo que realmente vemos, ¿no? Más que una invisibilización es un sesgo o una miopía androcéntrica que nos pasa a los historiadores o historiadoras locales, que por eso también me interesó la temática y sobre todo por esta lucha activa de las mujeres año a año. Así que te agradezco el espacio y poder compartir este ensayo que forma parte de esta colección que está adquiriendo también visibilidad en distintas universidades. Así que muchísimas gracias, Janet.